Hola, ¿cómo les va? El día de hoy, en lo que respecta a oftalmología, revisaremos la pérdida visual aguda. Antes de empezar el capítulo, es importante conocer los temas que se van a tomar en cuenta. Primero, las preguntas que se deben de hacer al paciente. Segundo, las técnicas de exploración adecuadas. Y finalmente, las patologías que causan con mayor probabilidad pérdida visual aguda. Entonces, entre las preguntas es importante realizar las siguientes. Primero, ¿qué edad tiene y cuál es el estado de salud del paciente? También nos interesa saber si la pérdida de visión es monocular o binocular. En el caso de ser monocular, ¿a qué ojo afecta? También, ¿qué tan severa es la pérdida de visión? Cuarto, ¿qué tiempo tiene? Y si esta pérdida de agudeza visual sucedió de manera súbita o al transcurrir horas, días o semanas. Es muy importante saber cómo se sentía el paciente antes de este episodio, si él podía ver con normalidad. Sexto, ¿la pérdida de visión fue transitoria, persistió o fue progresando poco a poco? Y finalmente, si esta pérdida de visión se acompañó de dolor. Entonces, entre las técnicas de exploración a realizar tenemos las siguientes. Para la medición de la agudeza visual contamos con varias herramientas. Como podrán recordar en el capítulo 1, estudiamos cómo medir la agudeza visual lejana y cercana. Para medir la agudeza visual lejana tenemos la tabla de Snellen al lado izquierdo, y para medir la agudeza visual cercana tenemos el test de Rosenbaum en el lado derecho. Como vimos en las preguntas, es importante cuantificar la pérdida visual. Esto lo podemos realizar mediante la medición de agudeza visual y mediante la evaluación del campo visual del paciente, lo cual también estudiamos en el capítulo 1. Los reflejos pupilares son útiles en la valoración de la pérdida visual, en especial cuando son asimétricos. En la prueba de balanceo de la luz, se mueve una luz intensa de un ojo a otro y se observan las reacciones pupilares. Cuando existe una lesión significativa en la retina o en el nervio óptico, los centros del tallo cerebral que controlan el tamaño pupilar perciben la luz brillante solo en el ojo normal. Por tanto, cuando el haz de luz se mueve desde el ojo sano al afectado, la pupila del ojo afectado continuará dilatada. Esta prueba de balanceo es positiva e indica un defecto pupilar aferente relativo, también conocido como pupila de Marcus-Gunn. La presencia o ausencia de un defecto pupilar aferente relativo es un dato clínico importante en la evaluación de la pérdida visual monoocular. Es importante entender por qué se produce el fenómeno de contracción pupilar ante un estímulo luminoso. Entonces, al emitir una luz hacia el ojo izquierdo, esta llegará a la retina, viajará a través del nervio óptico, a través del quiasma óptico, a través del tracto óptico, y antes de dirigirse hacia el ganglio geniculado lateral, se libera una pequeña rama que se dirige hacia el núcleo pretectal. Todo esto de aquí se conoce como vía aferente pupilar. Entonces, una vez que llegan al núcleo pretectal, se dividen dos ramas que van a los núcleos de Edinger-Westphal, del lado izquierdo y del lado derecho. Esta ya implica la parte motora de esta vía. Entonces, estos núcleos se van a encargar de mandar sus fibras hacia el ganglio ciliar, donde realizan sinapsis, como dije, del lado izquierdo y del lado derecho,
Y finalmente van a llegar hacia el constrictor de la pupila, que va a emitir esta reacción de constricción pupilar en el ojo izquierdo y en el ojo derecho. Entonces, esto se conoce como reflejo directo y consensual. Reflejo directo, la contracción pupilar del ojo que se está estimulando mediante la luz, y reflejo consensual, la contracción pupilar del ojo contralateral que no ha sido estimulado a la luz directamente. Ahora vamos a revisar las alteraciones que causan pérdida visual aguda. En primer lugar, el hipema, o también denominado ifema, que es la acumulación de sangre en la cámara anterior del ojo, puede ser una causa importante de reducción de la agudeza visual. Un hipema total puede reducir la visión a solo percepción de luz, mientras que grados menores de hipema pueden no afectar la agudeza visual. Muchos hipema pueden ser consecuencia directa de traumatismo cerrado en el ojo. Sin embargo, la presencia de neovascularización en el iris, es decir, vasos anormales en el iris, van a predisponer al hipema espontáneo. Para esto hay que recordar las causas de neovascularización en el iris, las cuales incluyen tumores, diabetes mellitus, cirugía intraocular e inflamación crónica. Otra causa de disminución de la agudeza visual pueden ser las cataratas. Si bien muchas cataratas se van a desarrollar con lentitud, de manera excepcional, los pacientes pueden llegar a interpretar una rápida progresión de la catarata como pérdida visual súbita. Incluso en un paciente con cristalino transparente, los cambios súbitos en la glucemia y electrolitos pueden alterar la hidratación del cristalino. Estos cambios en la hidratación del cristalino pueden dar como resultado grandes fluctuaciones en el error refractivo. En esta situación, la agudeza visual puede mejorar simplemente con una refracción. El hemovitrio o sangrado dentro del vitrio también puede ser una causa de disminución de la agudeza visual aguda. Las causas de hemovitrio incluyen traumatismos, neovascularización retiniana, desgarros de retina. Dentro de las causas de neovascularización retiniana tenemos retinopatía diabética proliferativa, oclusión de vena de la retina y retinopatía proliferativa de células falciformes. Los desgarros de retina pueden presentarse con una hemorragia vítrea. Además, el hemovitrio que acompaña a las hemorragias supraracnoideas se denomina síndrome de Terzo. El diagnóstico puede ser confirmado por un oftalmólogo a través de una exploración con lámpara de hendidura y la dilatación pupilar. Los padecimientos de retina, como el desprendimiento de retina amplio, la enfermedad macular y la oclusión vascular de la retina, se relacionan con pérdida visual súbita. Es clásico que el paciente con desprendimiento de retina se queje de destellos luminosos, cuerpos flotantes y luego de una sombra sobre la visión. Un desprendimiento de amplitud suficiente para reducir la agudeza visual de manera súbita va a presentarse junto con un defecto pupilar aferente relativo. El diagnóstico de desprendimiento de retina amplio lo hace un oftalmólogo a través de la pupila dilatada. La retina se observa elevada, algunas veces con pliegues y el fondo coroideo está borroso. Sin embargo, los datos pueden no ser obvios. El regma retiniano, o también llamado orificio, se trata mediante láser, mientras que el desprendimiento amplio requiere una cirugía vitreoretiniana urgente. La enfermedad macular no suele presentar un defecto pupilar aferente relativo. Sin embargo, puede manifestarse como una pérdida súbita de la visión o metamorfopsia. En la metamorfopsia, la forma de los objetos parece distorsionada, como podemos ver en la imagen. Ambas pueden ser consecuencia de la neovascularización,
por la degeneración macular relacionada con la edad. Dentro de las opciones terapéuticas tenemos las inyecciones anti-VEGF, que significa factor de crecimiento relacionado a endotelio, en donde tenemos Avastin, Lucentis e Eylea. Otra opción terapéutica es la terapia fotodinámica. La oclusión vascular de la retina suele presentarse como amaurosis fugaz, esto es, la pérdida de la visión súbita. Como ejemplo, tenemos la oclusión de la arteria central de la retina, que se presenta como una disminución de la agudeza visual indolora. Dependiendo del tiempo transcurrido desde el inicio de esta, se evidenciarán distintos hallazgos en el fondo de ojo. Al principio, se podrá evidenciar únicamente el éstasis vascular. Luego, se puede evidenciar una mancha rojo cereza conocida como cherry red spot. Esta de aquí se presenta debido a que la parte interna de la retina está irrigada por la arteria central de la retina. Sin embargo, la parte externa que comprende a la mácula está irrigada por la coroides. Debido a esto, si se obstruye el flujo de la arteria central de la retina, toda la retina se volverá pálida, excepto la mácula, que conservará su color. A la larga, la oclusión de la arteria central de la retina puede presentarse como un disco óptico pálido en un ojo ciego. Es por esto que la oclusión de la arteria central de la retina es una verdadera urgencia oftalmológica. Es importante evaluar al paciente en condiciones que predispongan a émbolos o patologías como arteritis de células gigantes, donde veremos que la proteína C reactiva y la eritrosedimentación tienen valores muy altos. Además, si se encuentran episodios recurrentes del cherry red spot, debemos pensar en patologías de depósito como la enfermedad de Tay-Sachs o Niemann-Pick. En la atención primaria, lo que podemos hacer para tratar de controlar esta patología hasta que llegue el especialista a cargo es comprimir el ojo con el talón de la mano. Comprimir 10 segundos y descomprimir 10 segundos. Y realizar esto durante 5 minutos. Así como existe la oclusión de la arteria central de la retina, también puede presentar. Las enfermedades del nervio óptico también pueden ser causas frecuentes que dan como resultado la pérdida visual aguda. Aunque al inicio la cabeza del nervio óptico puede estar normal, en la oftalmoscopía, los reflejos pupilares suelen ser anormales en la enfermedad unilateral. Entonces, presentamos las siguientes condiciones: neuritis óptica retrovulvar, papilitis y papiledema, y la neuritis óptica isquémica. La neuritis óptica es una inflamación del nervio óptico, por lo general idiopática, pero que en un número significativo de casos va a estar relacionada con la esclerosis múltiple, la cual se va a acompañar de pérdida visual reducida y un defecto pupilar aferente relativo. Los colores se van a observar desaturados y parecen más oscuros con el ojo afectado comparado con el ojo normal. El disco óptico se va a observar hiperémico y edematoso. Sus bordes van a estar borrados y no se pueden delimitar sus márgenes, como podemos ver en la imagen. La esclerosis múltiple va a estar acompañada de diferentes manifestaciones sistémicas. En caso de que se sospeche neuritis óptica, deben referirse al oftalmólogo para su evaluación. Ciertos pacientes con neuritis óptica van a beneficiarse de los esteroides intravenosos en dosis alta, de 1000 miligramos diarios por 3 días. La neuritis óptica retrovulvar se va a presentar de manera característica en un adulto joven que experimenta pérdida progresiva de la visión monocular. Esta se va a acompañar de dolor con los movimientos oculares.
Sin embargo, el examen oftalmoscópico se va a presentar normal. El diagnóstico se lo va a realizar por medio de la tomografía computarizada o la imagen por resonancia magnética, en donde se presenta un engrosamiento y aumento de la señal retrovulvar del nervio óptico. Ahora tenemos dos padecimientos de la retina que hay que diferenciarlos: papilitis y papiledema. Papilitis es la inflamación del disco óptico, mientras que el papiledema es el edema bilateral del disco óptico por aumento de la presión intracraneal. La papilitis se va a acompañar de una disminución de la agudeza visual junto con un defecto pupilar aferente relativo, mientras que en el papiledema la agudeza visual está normal, así como también los reflejos pupilares son normales. En ambos casos, el examen del fondo de ojo muestra que los bordes del disco óptico están borrosos y de modo clásico se pierde la excavación. En esta imagen podemos observar cómo se realiza la oftalmoscopía directa a un paciente con un ojo normal, donde se evalúa el disco óptico, cuyos bordes están bien definidos y conserva su excavación fisiológica. Sin embargo, en un paciente con hipertensión endocraniana, vemos cómo el líquido cefalorraquídeo ejerce un aumento de la presión que va a edematizar al disco óptico, haciendo que éste pierda sus bordes y pierda la excavación fisiológica. La neuropatía óptica isquémica es un padecimiento vascular que se presenta con un disco óptico pálido y edematoso, el cual con frecuencia se acompaña de hemorragias en astilla, así como pérdida de la visión y del campo visual. El campo que se pierde en la neuropatía óptica isquémica se localiza con frecuencia en el hemicampo superior o inferior, con un patrón conocido como altitudinal. El desarrollo de neuropatía óptica isquémica aguda en un paciente mayor de 60 años de edad aumenta la posibilidad de arteritis de células gigantes o arteritis temporal. En los pacientes que se considera este diagnóstico, se debe realizar una exploración dirigida a todos los sistemas. Algunas de las manifestaciones clínicas presentadas en la arteritis de células gigantes incluyen astenia, anorexia, pérdida de peso, cefalea, siendo este el más común, arterias temporales tortuosas, engrosadas y dolor a la palpación, hipersensibilidad al cuero cabelludo, claudicación mandibular, disfagia y artralgia. Además, debe de obtenerse de inmediato la velocidad de eritrosedimentación y niveles de proteína C reactiva. Se indica la referencia inmediata al oftalmólogo si es considerada la posibilidad diagnóstica de arteritis de células gigantes. La biopsia de la arteria temporal puede demostrar cambios patológicos que confirman este diagnóstico. Si la tasa de sedimentación globular está elevada o si existen otros signos o síntomas de arteritis de células gigantes, se indica el tratamiento con corticosteroides sistémicos en dosis altas. Dentro de las alteraciones de la vía visual que pueden ocasionar una pérdida súbita de la visión, encontramos hemianopsia y ceguera cortical. En la hemianopsia, la vía visual puede verse comprometida por eventos vasculares cerebrales o tumores. Esta va a ser la pérdida de la visión en un lado de ambos campos visuales. Puede llegar a ser resultado de una oclusión de una de las arterias cerebrales posteriores con infarto del lóbulo occipital. Casi cualquier paciente con una hemianopsia va a ser candidato a un examen de tomografía o de resonancia magnética cerebral para identificar y localizar la causa.
La ceguera cortical va a ser mucho más raro que una hemianopsia. Este va a ser el daño bilateral extenso a las vías visuales. Esta alteración es señalada como ceguera cortical o cerebral o central. Un paciente con esta ceguera va a tener reflejos pupilares normales. Este dato, junto con un fondo de ojo normal a la exploración oftalmoscópica, ayuda a hacer el diagnóstico de ceguera cortical. Finalmente, queremos recordarles que tanto la historia clínica como el examen oftalmológico van a ser una gran herramienta para determinar las causas de la pérdida visual aguda. No hay que olvidar que las siguientes entidades requieren referencia y medidas urgentes: desprendimiento de retina, oclusión aguda de la arteria central de la retina y neuropatía óptica isquémica. Muchas gracias por su atención.